Estos 4 indicadores económicos son clave para estar atentos a los recortes de tipos de la Fed. Por Evelyn Liu. 30 de diciembre 2023, 2 de la mañana, hora del este. La inflación se ha estado enfriando durante meses y la Reserva Federal ha dejado de subir sus tasas de interés objetivo desde julio. Para evitar que la economía caiga en una recesión, los funcionarios del Banco Central han insinuado que los recortes de tasas podrían estar en el horizonte en el año 2024. El momento y la frecuencia de los recortes están ahora en el centro de la atención de los inversores, mientras que el diagrama de puntos de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto implica recortes de 3/4 de punto para finales del año 24. Los inversores cuentan con aún más. Los mercados de futuros ahora esperan que el rango objetivo de tasas de interés sea de 3,50% a 4,00% para finales de 24. Serían recortes de 6 o 7/4 de punto desde el rango actual de 5,25% a 5,50%. El mercado de valores se ha recuperado ante la perspectiva, ya que los recortes de tasas impulsarían la actividad económica y beneficiarían a las inversiones de alto riesgo como las acciones. Y los rendimientos de los bonos han caído ante la expectativa de tasas más bajas, pero muchos en Wall Street creen que los inversores se han adelantado a sí mismos. Las tasas serían limitadas a menos que haya evidencia sólida de deterioro económico. Las subidas de tipo suelen tener efectos rezagados a largo plazo, por lo que los próximos meses serían clave. Si el impulso económico a la baja se acelera, llevará a la Reserva Federal a recortar las tasas de manera más agresiva para estimular la economía nuevamente. Sin embargo, de lo contrario, las tasas podrían permanecer elevadas en el nuevo nivel neutral donde la economía está en equilibrio con una política monetaria ni demasiado estricta ni demasiado flexible. Además de medidas de inflación general como el índice de precios al consumo, IPC, o el índice de precios de gastos de consumo personal, PCE. Barron's ha identificado algunos otros indicadores que es particularmente importante observar para evaluar si la economía está preparada para recortes de tipos. A pesar del enfriamiento de los precios de los bienes de consumo, el crecimiento de los salarios y los costes de los servicios siguen siendo relativamente elevados, lo que impide que la inflación siga disminuyendo. Tomemos como ejemplo la comida. Mientras que los precios de los alimentos son ahora solo 1,7% más altos que hace un año, los alimentos consumidos en los restaurantes siguen siendo un 5,3% más caros que hace un año, en parte debido a los altos costes laborales. El salario medio por hora es 2,4% mayor que hace un año según los informes de PCE, mientras que los precios de los bienes Liu ha estado disminuyendo desde septiembre y cayó 0,7% en noviembre. Los precios de los servicios continuaron aumentando y avanzaron otro 0,2% en el mes. La estabilización de los costos laborales, si se logra, sería otra victoria en la lucha contra la inflación. La vivienda ha sido un importante contribuyente a la inflación. A medida que los precios de la energía y los alimentos se enfríen, muchos esperan que las caídas en los costos de la vivienda impulsen el siguiente tramo más bajo de la inflación. Hay señales de optimismo. Los costos de la vivienda en noviembre aumentaron al ritmo año tras año más lento desde mediados de 2022, aunque todavía están en 6,5%, mucho más alto que la mayoría de las otras categorías. La caída de los precios de las viviendas depende en gran medida de una creciente oferta de viviendas en venta. Con las altas tasas hipotecarias, muchos propietarios han dudado en vender y renunciar a las tasas más bajas que habían fijado. Pero las cosas están mejorando. Los listados activos en bienesraíces.com han aumentado desde la primavera, aunque todavía muy por debajo del nivel anterior a la pandemia. En noviembre, las ventas de viviendas usadas también aumentaron desde sus mínimos de 13 años después de 5 Evelyn Liu. Meses de caídas. Domar la inflación a veces puede ser una profecía autocumplida. Mientras más se preocupe la gente por los altos precios en el futuro, menos ahorrarán y más comprarán ahora, lo que genera aún más inflación. Cuando la gente espera que los precios se mantengan estables, sucederá lo contrario. Por eso es importante medir cómo la gente ve la inflación en el corto plazo. La buena noticia es que la inflación esperada por los consumidores para el próximo año cayó bruscamente en diciembre hasta el 3,1%, la más baja desde el 21 de marzo desde el 4,5% de hace un mes, según el último informe de la Universidad de Michigan. La mejora de las perspectivas impulsó la confianza general del consumidor a 69,4 desde 61,3, revirtiendo 4 meses consecutivos de caídas y alcanzando su lectura más alta desde julio. El mercado de bonos también refleja cómo se sienten los inversores acerca de la economía.
Cuando los inversores están preocupados por una recesión, normalmente acuden en masa a los bonos del Tesoro de refugio seguro, lo que provoca un aumento de los precios y una caída de los rendimientos. Después de aumentar durante gran parte del año, los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años han disminuido de casi 5% en octubre a 3,9% esta semana. Mientras tanto, el diferencial de rendimiento entre los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 y 2 años, a menudo llamado curva de rendimiento, se ha vuelto negativo desde el año pasado. Esto suele presagiar una recesión inminente, ya que significa que los inversores están moviendo dinero de bonos de corto plazo a bonos de largo plazo debido a perspectivas pesimistas para el futuro cercano de la economía. La brecha se ha ampliado recientemente. Por lo general, una vez que la curva de rendimiento se invierte, la economía tarda de 12 a 15 meses en entrar en recesión. Ha pasado un año y medio y hay pocos signos de una recesión inminente. Quizás por eso otros rincones del mercado de bonos aún no están en rojo. La propagación de los bonos basura sobre los bonos del Tesoro, un indicador del temor de los inversores al riesgo de incumplimiento, está cerca de mínimos históricos, pero eso puede cambiar rápidamente. Si el próximo lote de datos económicos pinta un panorama más sombrío, escriba a Evie Lu en evie.lu en barrons.com.